Bueno, chicos, pues una vez hemos visto ya en el siglo de oro español a Rivera, a Murillo, a Zurbarán, vamos a por el maestro entre los maestros. Vamos probablemente a estudiar a uno de los mejores pintores de la historia de la humanidad, pero vamos, sin lugar a duda. Vamos a estudiar, por lo tanto, a Velázquez. Esta quizás no es una de las obras más conocidas, pero sí que nos deja ver muy bien al primer Velázquez, ¿no? Al Velázquez de su etapa sevillana, y es una obra que se denomina Vieja friendo huevos, es decir, más básico no podía ser. Recordad que una de las cosas que va a hacer Velázquez, igual que nos pasaba con otros autores como Zurbarán o como Murillo, es retratar la realidad. Estamos en el barroco, estamos en el momento en el que se retrata la realidad con toda su crudeza. No hay idealización, sino que se representa a los personajes tal y como son. Y entonces aquí tenemos a un Velázquez pues un poco primerizo, que representa una escena normal y corriente pues de una familia pues pobre, seguramente de no muchos recursos económicos. Tenemos al niño aquí con esa calabaza, tenemos a la abuela, fea, mayor, desgastada por los años, ¿no? Y friendo unos huevos. Es decir, aquí la parte de abajo que tenemos, pues son alimentos, ¿vale? Es lo que denominamos, pues, un bodegón, ¿no? Alimentos, utensilios de cocina sobre la mesa, ¿no? Y aquí tenemos a la señora mayor, a la anciana, que está friendo huevos que realmente es que parece que se están friendo de verdad. Si alguna vez lo habéis hecho, veréis que los huevos pues toman ese aspecto cuando estáis haciendo huevos fritos, ¿verdad? Pues eso es lo que tenemos aquí. ¿Qué elementos tenemos que nos recuerden a...? Pues tenemos un claroscuro muy radical, casi tenemos algo de tenebrismo, ¿no? Una luz que ilumina a los protagonistas, y en toda esta parte de la obra, pues lo que vemos realmente es oscuridad plena y absoluta. Entonces, bueno, pues ahí tenemos ese casi tenebrismo, y luego sobre todo el costumbrismo, ese análisis, ese retrato de la sociedad pobre de pocos recursos. Un momento en la vida de una familia, en la vida de una abuela que está friendo unos huevos a su nieto. ¿De acuerdo? Vamos ya a por obras clave para entender a Velázquez. Esto es El triunfo de Baco, o popularmente conocido como Los borrachos. La inmensa mayoría de obras que os voy a poner a partir de ahora de Velázquez, todas os las podéis encontrar en el Museo del Prado. Fijaos que aquí Velázquez lo que hace es representar algo mitológico, pero lo disfraza de costumbrismo. De hecho, divide prácticamente la obra en dos mitades. En esta parte de aquí tenemos un tipo de personajes, y en esta parte de aquí tenemos otro tipo radicalmente distinto, ¿verdad? Yo creo que eso sí que lo podemos ver. Estos personajes están idealizados. Estos personajes, en cambio, se representan en toda su crudeza. Entonces, aquí lo que tenemos es mitología pura y dura. Aquí, costumbrismo, retrato de una escena normal y corriente protagonizada por gente normal y corriente. De nuevo tiene mucha importancia la luz, ciertos claroscuros que vemos especialmente en todas estas zonas, ¿no? Y lo que vemos es al dios Baco, ¿vale? Dios del vino, que corona con hojas de hiedra a uno de los borrachos que está en este grupo y que lo rodean, ¿no? Entonces lo bendice. Se supone que lo que bendice es la creación poética que genera el alcohol y demás, pero también hay otra idea, hay otra interpretación, ¿no? Puede ser una vía de criticar o de realizar una crítica fuerte al alcohol. Pues seguramente también podría ser. Podría ser una crítica, a lo mejor, al alcohol como una vía de escape a la pobreza. Recordad que los autores del siglo de oro, tanto en literatura como por supuesto también en pintura, en este caso, los pintores, retratan la pobreza, retratan el costumbrismo, retratan la vida normal de la gente en muchos casos, ¿no? Claro, seguramente, como habíamos partido esto por la mitad, seguramente los borrachos que están aquí, ¿vale? Todos estos, cuando ellos están borrachos, seguramente se ven así. Seguramente se ven así, se ven, vamos, como dioses. Sí, yo soy el más guay, por supuesto, yo estoy borracho y soy el más guay, que para eso me he emborrachado. Pero realmente, ¿qué son? Estos asquerosos viejos que seguramente, si os les cruzaréis por la calle, a estos tipos seguramente os cambiaría de acera para no tener que cruzaros con ellos, que apestarían a vino o a cerveza de mar.
¿de acuerdo? Entonces, probablemente esto también puede ser cierta crítica, ¿de acuerdo? Vamos a por otra de las obras claves, que es precioso, el Cristo muerto de Velázquez. Fijaos cómo lo pinta como un Cristo, el rostro no es un rostro sufriente, ¿verdad? Es cierto que vemos un Cristo, bueno, pues con los brazos, o sea, con las manos, con las llagas, con sangre, ¿verdad? Pero tampoco vemos ríos de sangre de una forma mucho más explícita, ¿no? Los pies además reposan de forma natural, son los dos pies con dos clavos distintos en los pies. Fijaos que es un Cristo bello, porque para uno de los principales formadores de Velázquez en su etapa inicial fue formado por un pintor que era Pacheco. Pues Pacheco le dijo una vez a Velázquez que Cristo era el más bello de los hombres. Y entonces aquí lo que hace Velázquez es representar a un Cristo bello, al más bello de los hombres, ¿no? Un Cristo sin sufrimiento en el rostro, sin excesos de sangre. Es decir, es un hombre crucificado, pero fijaos que no se retuerce de dolor en la cruz, no hay torsiones, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos un Cristo sereno, a pesar de estar crucificado, triunfante en su propia pasión, triunfante en su propia entrega hasta el final, triunfante en su propia muerte. Entonces, y además, bueno, pues todo eso con un contraste brutal con el fondo absolutamente negro, ¿vale? Pues de nuevo Velázquez jugando con las luces para generar un impacto mayor. No tenemos fondo, el fondo es sencillamente negro y Cristo emerge de ese fondo negro como luz absoluta. Vamos a por otro que seguramente os suene, ¿no? Que son popularmente conocidos como las lanzas, pero el nombre real es la rendición de Breda. También, al igual que el Cristo muerto, al igual que los borrachos, también lo podéis ver en el Prado. Esta pintura forma parte de un conjunto de pinturas bélicas que pretendían glorificar la monarquía hispánica. Aquí Velázquez ya es pintor de Cámara del Rey, y entonces pues realiza un ciclo de pinturas bélicas que representan batallas y que pretendían glorificar a la todopoderosa monarquía hispánica, ¿vale? En este caso estamos ante una batalla de la Guerra de los 80 años, y en este caso habíamos ganado una batalla, era la batalla de Breda, y habíamos conseguido la victoria en Breda. Fijaos la profundidad que tiene la obra, con ese paisaje de fondo, esa Breda en llamas, ¿no? ¿Verdad? Y luego tiene detalles muy interesantes. Fijaos todos los personajes que tenemos, tanto en el flanco holandés, que es el flanco de la izquierda. Fijaos que, bueno, pues sus lanzas ya están torcidas y demás. Aquí en el lado español, en la derecha, con las lanzas todavía erguidas en símbolo de victoria. Fijaos el caballo, en un escorzo brutal, ¿no? Ese caballo que se sitúa de forma perpendicular al punto de vista del espectador, ¿no? Y con ese efecto tan interesante que se marca Velázquez, que es este caballo que le tenemos por aquí, sale por aquí. Entonces, bueno, pues efectos ópticos que hace Velázquez, ¿no? Esta cabeza que emerge por aquí, en esta zona de la obra, seguramente sea la cabeza de este caballo, ¿no? Entonces, bueno, pues lo introduce por aquí, lo saca por aquí. Bueno, pues cosas, como veis, que hace un genio como es Velázquez, ¿no? ¿Qué intenta resaltar en este caso Velázquez con las lanzas? Representa a la monarquía hispánica como una potencia mundial, como una potencia de guerra, como una potencia bélica, pero justa y clemente. El comandante de las tropas españolas, que le tenemos aquí, que es Ambrosio Spínola, no permite que el comandante Nassau, que se llamaba Nassau, de nombre no me acuerdo, ahí se me ha olvidado, bueno, da igual, que Nassau, que es el comandante de las tropas holandesas, no le permite que se arrodille. Es decir, el español no permite que el holandés se arrodille. ¿Por qué no se lo permite? Porque entiende que ha combatido con honor, entiende que ha combatido de forma justa, y entonces no le permite que se arrodille, no quiere que se humille. Entonces es la magnanimidad en la victoria de la monarquía hispánica, incluso en una guerra tan sangrienta y tan costosa en términos económicos como fue la Guerra de los 80 años. ¿De acuerdo? Entonces, pues por eso os decía que lo que intenta representar es la magnanimidad, pues, glorificar la monarquía hispánica en la victoria, ¿no? Muchos me preguntáis, siempre que os pongo la rendición de Breda, ¿este papelito de aquí qué significa? ¿Por qué Velázquez
deja ahí un papel en blanco, doblado pero en blanco, ¿no? En algunas obras se hacía eso, se pintaba un papel, ¿no? Pintado a forma pues, de trampantojo para firmarlo y después se firmaba. Velázquez en algunas obras lo pinta así, pero lo deja en blanco, como diciendo, no me hace falta ni firmarlo, solo yo puedo pintar algo tan brutal como esto. Entonces eso también lo podéis ver en algunas otras obras de Velázquez. Esta quizás no es de las más famosísimas, pero sí me gusta ponerosla por lo siguiente. Representa al dios Marte, es una pintura mitológica, es el dios de la guerra, es el dios del poder. Y fijaos aquí cómo lo representa Velázquez. No lo representa de forma gloriosa, ni joven, ni desafiante, es viejo, es feo, está flojucho, está desgastado, ¿no? Mira así como con una mirada un poco melancólica, como con la mirada perdida, ¿no? ¿Por qué? Justo Velázquez pinta esta obra en la época en la cual la monarquía hispánica empezó a ir peor, en tiempos de Felipe IV. Claro, Velázquez era el pintor de cámara de Felipe IV. Y entonces pinta esto cuando empezamos a partir del año 1640 a perder. Vamos perdiendo la guerra de los 30 años, vamos perdiendo contra los holandeses. Se nos ha revelado Cataluña, se nos ha revelado Portugal. Ya no somos una potencia, ya no somos unos dioses de la guerra fuertes, sino que realmente somos como este dios Marte, que está perdiendo todo su poderío. ¿De acuerdo? Entonces aquí lo que hace es pintar al dios Marte como reflejo de la situación histórica que estábamos viviendo en España. Ya no éramos una potencia, pero éramos como una especie de dios en caída libre, ¿no? Convirtiéndose en un anciano. Es decir, realismo en vez de idealización. Y vamos a por las dos últimas, que yo creo que a lo mejor alguno ya se imagina cuáles van a ser. Vamos a por las Meninas. La familia de Felipe IV, el retrato de la familia de Felipe IV. Brutal, es la obra culminante de Velázquez, la obra culminante del barroco español, la obra culminante de la pintura española en general, lo más probable, ¿vale? Fijaos cómo se pinta Velázquez. Este es Velázquez. ¿Velázquez con quién se pinta? Con el resto de miembros de la familia de Felipe IV. Él se retrata a sí mismo con pincel, con la paleta, con sus mejores galas, ¿vale? Con las galas de la Cruz de la Orden de Santiago. Es decir, se pinta como un noble. Lo que quiere hacer aquí Velázquez es toda una reivindicación. Intenta representar la nobleza de la pintura. Hasta este momento la pintura era una de las artes menores. Tenían que pagar impuestos los pintores, no como otros artistas, ¿no? Entonces, realmente los pintores eran como... Entonces aquí representa la nobleza de la pintura, la inteligencia, el pensamiento. Entonces es toda una declaración de principios. El arte de pintar. De hecho, es su obra de mayor tamaño, ¿vale? Vamos a por cosas un poquito más prácticas. Lo que hace aquí de nuevo Velázquez es pintar el entorno real con naturalidad. Era el cuarto del príncipe Baltasar Carlos y entonces pues aquí pinta a los miembros de la familia real, costumbrismo, es decir, pintar una escena cotidiana en la vida de palacio. ¿La figura central quién es? Pues la infanta Margarita, la única heredera en aquel entonces, ¿no? Y al lado, pues sus servidores palaciegos, ¿vale? Velázquez le tenemos aquí, ¿vale? Velázquez le tenemos aquí. Y lo guay, lo brutal, lo espectacular de esta obra es que Velázquez está retratando a los reyes, al rey Felipe IV y a su mujer que aparecen aquí en el espejo. Es decir, que realmente nosotros, que somos los espectadores, somos casi los que estamos siendo pintados por Velázquez. Por eso se dice muchas veces que Velázquez pinta el aire en esta obra. Realmente él está retratando a los reyes que se les ven en el espejo. Y estos están mirando cómo Velázquez pinta a los reyes que están aquí donde estamos nosotros, donde está el espectador. Es decir, tenemos el plano del fondo, el primer plano y nosotros, los reyes. Nosotros somos los pintados, nosotros somos los reyes, estamos justo en la posición en la que están el rey Felipe IV y su mujer. Y por eso Velázquez, con el gran lienzo aquí, nos está pintando a nosotros.
¿De acuerdo? Entonces es brutal cómo aquí Velázquez, pues como os decía, Velázquez pinta el aire, ¿no? Entonces por eso es la obra culminante en su carrera, una de las obras culminantes de la historia de la humanidad en el terreno pictórico, faltaría más, ¿vale? Entonces nunca olvidéis eso, plano del fondo, primer plano, y nosotros, los reyes, Felipe IV y su mujer, que somos los que estamos siendo pintados por un Velázquez que se retrata junto a la familia real, al mismo nivel de los reyes, representando, reclamando esa importancia de la pintura, el arte de pintar. Y por último, vamos a por pintura mitológica. Sí, toma ya, es mitológica, esto es pintura mitológica. Aquí hay dioses. Casi nada, ¿no? Las hilanderas, otra de las obras culminantes de Velázquez, ¿no? La fábula de Aracne, las hilanderas, como lo queráis llamar, ¿vale? Esto es una obra mitológica, y siempre que nos encontramos ante obras mitológicas, pues lo que buscamos es a los dioses. Y aquí lo que vemos es un taller de hilanderas, ¿no? Es curioso. Vamos a por ello. Realmente, lo que sucede en el relato mitológico es que, bueno, pues tenemos a Atenea y Aracne que se retan a ver quién es la que mejor teje de todas. No habrá un ganador claro, habrá un empate técnico y al final, pues la diosa Atenea va a condenar a Aracne a tejer toda su vida. ¿Por qué? Porque la va a convertir en araña. Vale. ¿Y esto dónde está aquí en el cuadro? Pues vamos a por ello. Fijaos en el primer plano. Aquí lo que tenemos es un taller de hilanderas, ¿vale? Aquí lo que tenemos es el nudo de la historia. Aquí tenemos cómo se plantea toda esta trama. Aunque no lo parezca, esta que tenemos aquí, esta hilandera joven, ¿vale? La vemos por esa pierna joven, esos brazos jóvenes, seguramente un rostro que alcancemos a ver cierta juventud. Esta es Aracne. En este primer plano de las hilanderas, esta es Aracne. Y esta es Atenea. ¿Por qué? Porque es mayor, porque es más experimentada. Fijaos, la pierna no es una pierna de joven, sino que es una pierna de vieja. Entonces, esta es Atenea. Fijaos cómo está girando la rueda, que parece realmente que está girando a todo esto. Entonces, lo que tenemos en este primer plano es, de nuevo, mitología disfrazada de costumbrismo. Un relato mitológico disfrazado de una escena real, de un taller normal de hilanderas. Y al fondo lo que tenemos es el desenlace. Aquí lo que tenemos es a Atenea, ahora ya sí, como una diosa con su casco militar, que es como se representaba a Atenea, alzando el brazo porque va a convertir a Aracne, que la tenemos aquí, en araña, y la va a condenar a tejer el resto de su vida. Y si os fijáis, al fondo, ¿qué es lo que tenemos? Pues tapices que son tejidos, que seguramente se estén tejiendo en este taller. Entonces, da la vuelta a toda la historia y no es casualidad lo que representa el telar del fondo, ¿vale? En el fondo lo que tenemos es un tapiz que representa el rapto de Europa, que fue una pintura que, bueno, pues que pintaron Tiziano y Rubens, y casualmente Tiziano y Rubens pues fueron influencias muy, muy, muy marcadas de Velázquez. Entonces es interesantísimo. Si os acordáis, en Los borrachos lo que hace es partir la escena por la mitad y cuenta la historia por mitades. En Las hilanderas, pues lo que tenemos es a un Velázquez que nos transporta a nosotros directamente a la obra y juega con el plano que no se ve. Y aquí lo que hace Velázquez es contar la historia por planos, primer plano y segundo plano. Entonces cuenta la historia por planos. Y de nuevo disfraza la mitología de costumbrismo. Así que nada, chicos, por todo esto que hemos estado viendo, por estas obras absolutamente maravillosas y por las que os animo encarecidamente a que vayáis al Prado en cuanto se pueda, lógicamente, pues espero que hayáis visto bien pues algunas de las mejores obras de Velázquez, que las hayáis disfrutado y sobre todo, como os digo, os animo a que vayáis al Prado a verlas y a disfrutarlas en persona. ¿De acuerdo, chicos? Pues nada, espero que estéis muy bien. Un abrazo grande para todos vosotros. Ha sido un placer, la verdad, realizaros todos estos vídeos para intentar llegar a vosotros a pesar del confinamiento. Espero que todos estéis bien y, por supuesto, vuestras familias también. Un fuerte abrazo, chicos. Adiós.